Desde el primer instante en que la conciencia despierta, surge una pregunta que ninguna voz exterior puede responder por completo: ¿quién eres realmente? No quién creen los demás que eres, ni quién aparenta ser, ni siquiera quién dices ser cuando intentas describirte a ti mismo. Esa pregunta apunta a lo más profundo del ser, a ese lugar silencioso donde solo tú puedes entrar. No se trata del nombre que figura en tus documentos, ni del rostro que muestran tus fotografías, ni del papel que desempeñas en la vida diaria. Es una pregunta que atraviesa la superficie y se hunde en la esencia. ¿Eres tu cuerpo, con su estructura de huesos, músculos y órganos que envejecen con el tiempo? ¿Eres tus emociones, que pueden elevarte a la cima en un instante y derrumbarte al siguiente? ¿Eres tus pensamientos, esa corriente interminable que nunca se detiene, que imagina, recuerda, analiza y sueña? ¿O existe algo más, algo que no puede verse con los ojos ni tocarse con las manos, pero que permanece incluso cuando todo lo demás cambia? A lo largo de la vida, cada persona experimenta momentos en los que esta pregunta se vuelve imposible de ignorar. Puede aparecer en una noche silenciosa, cuando la mente revisa todo lo vivido. Puede surgir tras una pérdida, cuando algo en el interior se quiebra. Puede revelarse en un instante de alegría tan profundo que parece venir de una fuente invisible. En todos esos momentos, una intuición antigua se despierta: no somos solamente cuerpo, emociones o pensamientos. Hay algo en nosotros que trasciende lo que podemos explicar. Algo que parece eterno, como si no estuviera completamente atado al mundo material. Algo que no muere cuando envejece el cuerpo, que no desaparece cuando cambia el estado emocional y que no se apaga cuando la mente se confunde. Ese algo es lo que ha llevado a la humanidad a buscar respuestas desde el principio de los tiempos. Esa búsqueda interior ha revelado una verdad profunda: el ser humano no es una sola dimensión, sino tres. Tres partes que conviven, interactúan y, a veces, luchan entre sí. Cuerpo. Alma. Espíritu. El cuerpo es la parte visible, la envoltura material que permite experimentar el mundo físico. Es la herramienta que toca, ve, siente, respira y se mueve. Pero aunque sea tan evidente, no define lo que somos, solo manifiesta lo que ocurre dentro. El alma es el centro de pensamientos, emociones, recuerdos, deseos y decisiones. Es allí donde se forman las convicciones, donde se guardan las heridas, donde nacen los sueños y donde se sienten las alegrías y las tristezas. El alma es profunda, compleja, hermosa y a veces turbulenta. Define la manera en que vemos el mundo y la forma en que respondemos a él. Pero tampoco es la totalidad del ser. Existe una dimensión más profunda, más silenciosa, más eterna: el espíritu. El espíritu es la parte que no cambia cuando cambian las circunstancias, la parte que no puede explicarse con psicología ni medirse con instrumentos. Es la esencia que conecta al ser humano con lo trascendente, con aquello que está más allá de lo físico y lo emocional. Es el núcleo donde se perciben verdades que no nacen del razonamiento y donde se siente una vida que no proviene del cuerpo. El espíritu no se alimenta de comida ni de emociones, se nutre de verdad, de propósito, de lo eterno. Es la chispa que permanece incluso cuando la mente se llena de dudas o el corazón se llena de dolor. El espíritu es aquello que muchos describen como la conciencia profunda, la intuición divina, el anhelo por lo eterno, la sensación de que existe un propósito más grande que lo que se puede ver. Comprender esta estructura, cuerpo, alma y espíritu, cambia por completo la forma de mirar la vida. Explica por qué a veces sentimos conflictos internos que no podemos explicar, porque mientras el cuerpo demanda descanso, el alma exige respuestas y el espíritu busca algo más alto. Explica por qué las emociones pueden ser tan intensas y, al mismo tiempo, tan inestables, porque el alma fue diseñada para experimentar, no para gobernar. Explica por qué a veces sentimos un vacío que nada emocional ni material puede llenar, porque el espíritu es el único lugar donde se recibe lo eterno. Y también explica por qué, incluso cuando nuestra mente no encuentra sentido, algo dentro de nosotros insiste en seguir buscando. Esa búsqueda no es un error ni una debilidad, es una señal. Es la forma en que el espíritu recuerda al alma y al cuerpo que existe algo más profundo. Es una invitación silenciosa a mirar hacia adentro, más allá de lo que se ve y más allá de lo que se siente.
Porque conocerse realmente no es describir la personalidad ni analizar los hábitos ni entender los pensamientos. Es reconocer la estructura tripartita que sostiene la vida interna y descubrir cuál de esas partes está guiando la existencia. Cuando el cuerpo gobierna, vivimos por impulsos. Cuando el alma gobierna, vivimos por emociones y pensamientos cambiantes. Pero cuando el espíritu toma su lugar, todo comienza a encontrar orden. La pregunta inicial, ¿quién eres realmente?, no busca generar confusión, sino despertar profundidad. Porque la identidad verdadera no se encuentra en lo que se ve, ni en lo que se siente, ni en lo que se piensa. La identidad verdadera se encuentra en esa parte eterna que habita dentro de cada persona y que, aun cuando todo lo demás cambia, permanece. Esa parte que reconoce la verdad aunque la mente dude. Esa parte que anhela lo eterno aunque el alma se distraiga. Esa parte que sigue viva incluso cuando el cuerpo se debilita. Y es ahí, en ese núcleo donde se unen el misterio y el propósito, donde comienza la verdadera comprensión del ser. Para comprender la profundidad del ser humano, es útil imaginar el cuerpo como una casa, una estructura visible, tangible y temporal que sirve como morada para algo mucho más valioso. El cuerpo es la parte que todos pueden ver, la que se desgasta con los años, la que siente frío y calor, la que necesita alimento y descanso. Es la puerta de entrada al mundo físico y también el límite material que nos acompaña mientras caminamos por la tierra. Sin embargo, ningún arquitecto llamaría hogar a una casa vacía, de la misma manera, el cuerpo no revela quiénes somos realmente. Solo alberga aquello que da sentido a la existencia. Lo verdaderamente valioso ocurre dentro de esa casa, allí habitan el alma y el espíritu, las dimensiones invisibles donde se desarrolla la vida interior. El alma es la habitación más activa de esa casa interna, un espacio vibrante donde toman forma pensamientos, emociones, decisiones y recuerdos. Allí vive todo aquello que te hace sentir humano, las alegrías que brillan como luz entrando por una ventana abierta, los miedos que se esconden en rincones oscuros, los sueños que decoran las paredes de la mente, las heridas que dejan grietas y marcan la pintura del pasado, las decisiones que cambian el rumbo de tu historia. El alma es el territorio donde se construyen relaciones, donde nacen deseos, donde se busca sentido, donde se enfrentan batallas invisibles que determinan mucho de lo que se ve por fuera. Es la parte que razona, que imagina, que recuerda con nostalgia, que siente amor profundo o tristeza intensa. Es la parte que a veces te impulsa a avanzar y otras te invita a rendirte. Todo lo que sientes y piensas fluye desde el alma, y por eso puede ser un lugar de belleza extraordinaria o de tormenta silenciosa. Pero aún más profundo que el alma, más allá de las emociones, más allá de los pensamientos, más allá de las decisiones que moldean la vida terrenal, existe el espíritu. Si el alma es la sala donde se procesa la experiencia humana, el espíritu es el santuario íntimo donde habita la esencia más elevada del ser. El espíritu no funciona como la mente, ni vibra como las emociones, ni cambia con los recuerdos. Es el núcleo silencioso donde se encuentra lo eterno dentro de lo humano. Es la parte creada para conectarse con lo divino, la dimensión donde nace la percepción espiritual, donde se enciende la vida interior que no depende de circunstancias externas. Mientras el alma reacciona, el espíritu revela. Mientras el alma busca interpretar, el espíritu busca comunión. Mientras el alma cambia con el tiempo, el espíritu permanece. Esta distinción entre alma y espíritu explica por qué tantas veces hay luchas internas difíciles de comprender. El alma quiere sentir, entender, controlar y decidir, el espíritu quiere alinear, iluminar, guiar y conectar. Cuando el alma no entiende el propósito, se inquieta. Cuando el espíritu percibe lo eterno, el alma a veces se resiste. Esa tensión no indica que haya algo mal en la persona, indica que hay capas dentro de ella que aún no han encontrado su orden original. Porque aunque el alma es maravillosa, no fue creada para gobernar sola. Necesita dirección, necesita estabilidad, necesita una fuente que no fluctúe con el tiempo ni con las emociones. El espíritu es esa fuente, la raíz eterna que puede sostener lo que el alma no puede cargar. Así como una casa necesita cimientos firmes para que sus habitaciones sean seguras, el alma necesita la guía del espíritu para funcionar en equilibrio. Sin esa guía, los pensamientos pueden volverse un laberinto,
las emociones un torbellino y la voluntad una fuerza que se desgasta intentando resolver cada conflicto interior por sí sola. Pero cuando el espíritu ocupa su lugar, el alma comienza a respirar, a ordenarse, a encontrar claridad. No porque deja de sentir o pensar, sino porque aprende a hacerlo desde un fundamento más profundo. El alma es como un instrumento capaz de producir melodías hermosas, pero necesita al espíritu para afinarse, dirigirse y transformarse en música que no solo suena, sino que tiene significado. Entender que el cuerpo es solo la casa, que el alma es la sala de experiencias y que el espíritu es el santuario interior permite ver la vida con una claridad nueva. Permite reconocer por qué a veces la apariencia externa contradice lo que se vive por dentro. Permite aceptar que las emociones pueden ser intensas sin definir completamente la identidad. Permite comprender por qué los pensamientos pueden confundir, pero algo dentro de ti, más profundo que la mente, sigue susurrando verdad. Y también permite descubrir que la plenitud no se alcanza moldeando únicamente la parte visible, sino aprendiendo a cuidar la habitación silenciosa donde habita lo eterno. El cuerpo puede envejecer y cambiar. El alma puede sentir y tambalearse. Pero el espíritu, cuando está vivo, se convierte en la brújula que orienta a ambas dimensiones. Es el centro que sostiene, la luz que ordena, el susurro que dirige y la raíz que permanece cuando todo lo demás se mueve. Y es al reconocer esta estructura interna que empezamos realmente a entender quiénes somos, y cómo hemos sido diseñados para vivir desde adentro hacia afuera. Para comprender de manera aún más clara la estructura interna del ser humano, es útil visualizar una metáfora antigua que revela la profundidad del diseño interior, la imagen de un templo. No un templo moderno, sino uno dividido en espacios que representan distintos niveles de acceso y de santidad. Cada uno de esos espacios simboliza una parte del ser humano y ayuda a entender por qué muchas veces existe confusión interior. Imagina primero el atrio exterior, un lugar visible para todos, donde las actividades son públicas y cualquier persona puede entrar. Ese espacio representa el cuerpo, la parte de la vida que otros pueden ver, la que se expone al mundo, la que cambia con el tiempo, la que expresa lo que ocurre en lo más profundo. El cuerpo es el recinto exterior, la fachada, la manifestación física de todo lo que ocurre dentro. Pero por muy importante que sea, no contiene la verdad completa de la persona. Al avanzar hacia el interior del templo, se llega al lugar santo, un espacio reservado, menos accesible, donde solo ciertos sacerdotes podían entrar para ejercer funciones más profundas. Este espacio representa el alma. Aquí se encuentran las lámparas de la mente, las mesas de la voluntad y los aromas de las emociones. En este lugar se procesan pensamientos, se forman ideas, se guardan recuerdos, se experimentan sentimientos y se toman decisiones que determinan el rumbo de la vida. El alma es este salón interior donde cada experiencia deja una huella, donde se libran batallas invisibles, donde se construyen convicciones y donde se vive gran parte de la vida interna. Es un lugar poderoso, sensible, complejo y dinámico. En el alma residen las alegrías más intensas, las tristezas más profundas, los miedos silenciosos, los sueños luminosos y las heridas que moldean la forma en que se percibe el mundo. Pero aún dentro del templo, más allá del lugar santo, existe una habitación que durante siglos fue considerada el punto más sagrado, el lugar santísimo. En esta metáfora, ese espacio representa el espíritu. Es el núcleo más profundo del ser humano, donde no entra cualquiera, donde no existe ruido, donde no hay movimiento constante, donde no se procesan emociones ni pensamientos, sino donde se experimenta comunión con lo eterno. Este santuario interior es la parte destinada a conectar directamente con Dios, la habitación donde se enciende la percepción espiritual, donde la identidad eterna toma forma y donde se recibe dirección que no nace de la lógica ni del sentimiento, sino de una fuente pura y superior. El espíritu es silencioso, no porque esté vacío, sino porque contiene una presencia que no necesita ruido para ser real. La metáfora del templo ayuda a entender algo que a menudo pasa desapercibido: el orden interior importa. Así como en el templo había un camino desde lo exterior hasta lo santo, en el ser humano existe un camino que va desde lo visible hasta lo eterno. Sin embargo, muchas personas pasan la vida entera alimentando el atrio exterior, el cuerpo, con cuidados, hábitos y preocupaciones materiales. O se quedan en el lugar santo,
El alma, invirtiendo todas sus fuerzas en pensamientos, emociones, análisis, ideas, deseos o heridas. Se fortalece el cuerpo y se estimula el alma, pero el santuario interior permanece cerrado, silencioso, ignorado. Y cuando el espíritu se descuida, el alma comienza a gobernar sin guía. Las emociones se vuelven intensas, los pensamientos se desordenan, la voluntad se agota. No porque el alma sea mala, sino porque está sola. Un templo donde el lugar santísimo permanece inactivo es un templo donde falta su centro. Así también un ser humano que vive desconectado de su espíritu carece de la raíz que da sentido y equilibrio al resto de su ser. Cuando el espíritu no ocupa su lugar, el alma trata de llenar ese vacío con todo lo que tiene, siente más, piensa más, busca más, desea más, teme más. Pero nada es suficiente. El alma, sin dirección espiritual, actúa como un ministro intentando gobernar un reino sin la presencia del rey. Puede tener buenas intenciones, pero no tiene la autoridad ni la estabilidad para sostener el orden interior. Por eso tantas veces la vida se siente como un caos emocional, mental o volitivo. El alma está diseñada para responder, no para dirigir, para expresar, no para gobernar. Cuando se le exige más de lo que fue creada para cargar, termina desgastándose. Pero cuando el espíritu despierta y se alimenta, el templo interior vuelve a ordenarse. La luz del santuario comienza a iluminar el lugar santo. El alma empieza a encontrar equilibrio, claridad y propósito. Las emociones, antes desbordadas, se vuelven expresiones sanas. Los pensamientos, antes confusos, se ordenan bajo una verdad superior. La voluntad, antes debilitada, encuentra firmeza en una convicción más profunda que cualquier sentimiento temporal. El cuerpo, a su vez, manifiesta ese orden interno con acciones y elecciones más coherentes. Cuando el centro espiritual se enciende, todo el templo interior cobra vida. La metáfora no describe un concepto abstracto, describe una experiencia real de transformación interior. Así como el templo necesitaba ser activado desde su centro, el ser humano necesita vivir desde lo más profundo hacia afuera. El espíritu guía, el alma responde, el cuerpo actúa. Cuando ese orden se invierte o se olvida, la vida pierde dirección. Pero cuando se recupera, todo comienza a alinearse con una claridad nueva, y el ser humano descubre que la plenitud no se encuentra fortaleciendo solo lo visible, sino honrando la habitación silenciosa donde habita lo eterno. Dentro del ser humano existe un conflicto silencioso, tan antiguo como la propia existencia, y tan íntimo que a menudo se confunde con el simple hecho de sentirse dividido. Pero no es una división superficial ni temporal, es la fricción entre el alma y el espíritu, entre lo que reaccionamos y lo que realmente somos, entre lo que nace del mundo interior emocional y lo que proviene de lo eterno. El alma, con sus pensamientos, emociones y decisiones, quiere interpretar, sentir, elegir, analizar, justificar, controlar. Quiere tener la última palabra. El espíritu, en cambio, no busca controlar, busca conectar. Su deseo profundo es la comunión con lo divino, la alineación con el propósito eterno, el retorno a la fuente de donde proviene. Mientras el alma quiere construir su propio camino basándose en lo que siente o piensa, el espíritu quiere caminar en aquello que trasciende cualquier emoción o razonamiento. Y esta tensión constante crea dentro de la persona una sensación de lucha interna que muchos no saben explicar, pero que todos, en algún momento, han experimentado. Esta batalla interior se manifiesta en decisiones que parecen contradictorias, en deseos que se oponen entre sí, en pensamientos que se disputan el control de la mente, en emociones que cambian con el viento, en impulsos que empujan hacia caminos que luego no satisfacen. El alma busca satisfacción inmediata, comprensión lógica, alivio emocional, control sobre el entorno. El espíritu busca propósito, verdad, alineación con lo eterno, conexión con lo divino. El alma reacciona, el espíritu revela. El alma se mueve por lo que siente en el momento, el espíritu actúa a partir de una verdad que no cambia. El alma se agita, el espíritu permanece. El alma quiere respuestas ahora, el espíritu quiere dirección verdadera.
Esta diferencia de naturaleza hace que una persona, en su interior, pueda sentirse desgarrada entre lo que desea y lo que sabe que debe hacer, entre lo que siente intensamente y lo que percibe en lo profundo como correcto. La pregunta entonces es inevitable: ¿cómo distinguir cuando habla el alma y cuando habla el espíritu? ¿Cómo separar pensamientos intensos de convicciones profundas? ¿Cómo reconocer cuando una emoción fuerte no es guía, sino simplemente una reacción del alma? Aquí aparece una verdad esencial: el alma y el espíritu están tan entrelazados que, por sí mismos, no pueden separarse. Sus voces se mezclan, sus impulsos se confunden, sus intenciones se superponen. La persona puede pensar que está siguiendo una convicción espiritual cuando en realidad está siguiendo una emoción disfrazada de propósito. Puede creer que su miedo es una señal espiritual cuando en realidad es un recuerdo emocional que resuena con fuerza. Puede pensar que su deseo profundo es una revelación cuando es simplemente un anhelo del alma buscando llenar un vacío interno. Aunque parezcan inseparables, existe un medio para discernirlos. La palabra divina es descrita como una espada capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser, dividiendo lo que para la mente humana parece imposible de distinguir. No se trata de una separación física, sino de una revelación interior que muestra que pertenece al alma, lo emocional, lo racional, lo volitivo, y que pertenece al espíritu, lo eterno, lo verdadero. Lo que proviene de la fuente divina. Esa luz espiritual ilumina la raíz de cada pensamiento y emoción y revela que nace de una herida, que nace de un deseo, que nace de un temor y que nace realmente del espíritu. Es una claridad que la lógica no puede producir y que la emoción no puede imitar. Sin esa claridad interior, la persona vive gobernada por el alma, que aunque es valiosa y necesaria, se vuelve inestable cuando intenta dirigir. Las emociones fluctúan, los pensamientos se contradicen, la voluntad se debilita y el cuerpo termina actuando desde impulsos sin dirección. Pero cuando el espíritu toma su lugar, y cuando la verdad interior separa lo que proviene de las emociones y lo que proviene de lo eterno, todo empieza a ordenarse. El alma ya no lucha por gobernar, se convierte en una expresión de lo que el espíritu revela. Entonces la persona comienza a experimentar una paz que no depende del estado emocional, una claridad que no depende de la lógica humana y una dirección que no cambia con los días. Ese conflicto interior, lejos de ser una señal de falla humana, es una invitación a descubrir el verdadero diseño del ser. No se trata de eliminar el alma, sino de darle su lugar correcto. No se trata de apagar emociones o pensamientos, sino de permitir que el espíritu ilumine cada rincón de ellos. No se trata de vivir desde el esfuerzo por controlar, sino desde la revelación que ordena. Cuando el espíritu ocupa el centro del ser, el alma deja de ser un campo de batalla y se convierte en un instrumento afinado. La confusión se transforma en discernimiento. La tensión se transforma en dirección. Y el ser humano descubre, quizá por primera vez, que no está dividido, solo estaba desordenado. Dentro de la complejidad de la existencia humana, existe una verdad que transforma la manera en que entendemos quiénes somos: el alma y el espíritu no solo cumplen funciones diferentes, sino que revelan dos identidades distintas. El alma expresa quién eres en el mundo terrenal, el espíritu expresa quién eres ante lo eterno. El alma es el rostro humano de la identidad, la parte que siente, imagina, crea, recuerda, se emociona y se expresa. Es allí donde vive tu personalidad, ese conjunto único de rasgos que te hace reaccionar de una forma particular ante la vida. Es en el alma donde se forma tu sensibilidad artística, tu creatividad, tus pasiones, tus heridas, tus ilusiones y tus hábitos. Es la dimensión que moldea cómo piensas, cómo sientes, cómo hablas, cómo amas. A través del alma experimentas la alegría, el dolor, la nostalgia, el miedo y el deseo. A través del alma conectas con otras personas, interpretas el mundo y construyes tu historia en la tierra. Es una parte esencial de tu ser, un regalo que te permite vivir la vida con profundidad emocional e intelectual. Sin embargo, por más hermosa y compleja que sea esta identidad terrenal, no representa todo lo que eres. El espíritu revela una identidad más profunda, una identidad que no se basa en experiencias, ni en recuerdos, ni en emociones, ni en talentos, ni en heridas. Es la identidad que proviene directamente de tu origen eterno.
El espíritu es la parte de ti que no fue moldeada por la cultura, ni por la crianza, ni por la historia personal, sino por la mano misma de Dios. Es la dimensión que contiene tu propósito más alto, tu conexión con lo divino, tu diseño original. Mientras el alma te ubica en el mundo, el espíritu te ubica en el plan eterno. Mientras el alma te define según lo que vives, el espíritu te define según lo que fuiste creado para ser. Mientras el alma cambia con el tiempo, el espíritu permanece como una raíz que no se quiebra ni se contamina. Esta diferencia entre identidad terrenal e identidad eterna explica por qué tantas veces las personas sienten que hay algo más, algo que no logran definir pero que saben que existe dentro de ellas. El alma puede estar llena, activa o estimulada, y aún así sentir un vacío sutil, un anhelo que ninguna emoción o logro puede satisfacer. Ese anhelo no proviene de la mente ni del corazón emocional, proviene del espíritu, que recuerda su origen y busca volver a aquello que lo hizo vivir. Cuando una persona intenta definirse únicamente desde el alma, desde su personalidad, su historia, sus pasiones o sus dolores, siempre queda una sensación de incompletitud. Porque la identidad más profunda no se encuentra ahí, sino en la dimensión espiritual. El espíritu, cuando está vivo y activo, revela una identidad que no depende de la aceptación de otros, ni del éxito, ni del fracaso, ni de las etapas de la vida, ni de los cambios emocionales. Es una identidad firme, constante, que no se altera con las circunstancias. Es la identidad que reconoce el propósito para el cual fuiste creado, que te recuerda que no eres un accidente del tiempo, sino parte de un diseño eterno. Desde esa identidad, la vida se ve con una claridad distinta, las decisiones ya no se basan solo en emociones temporales, sino en convicciones profundas. El amor deja de ser una necesidad y se convierte en una expresión, la paz deja de ser una emoción pasajera y se transforma en un estado interior. Cuando el espíritu despierta, algo cambia en la percepción del alma. Deja de buscar su valor en lo que siente y comienza a encontrarlo en lo que es. Deja de depender de experiencias externas y comienza a nutrirse de una raíz interna. Deja de definirse por heridas o recuerdos, y comienza a reconocerse según una verdad más profunda. Esto no elimina la personalidad ni las emociones, al contrario, las purifica y las ordena. El alma se vuelve un reflejo hermoso de la identidad espiritual, no una sustituta de ella. Por eso, comprender esta dualidad de identidades, la terrenal del alma y la eterna del espíritu, no es un concepto teórico, sino un eje que redefine la vida interior. Cuando una persona vive únicamente desde su identidad del alma, se vuelve vulnerable a cambios externos, inestable ante emociones intensas y dependiente de la aprobación o el rechazo de otros. Pero cuando descubre su identidad del espíritu, la vida adquiere una firmeza que no se puede sacudir. Es el despertar de un propósito que trasciende cualquier experiencia terrenal. Así, el alma te permite vivir en la tierra, pero el espíritu te permite entender por qué estás aquí. El alma te conecta con las personas, pero el espíritu te conecta con Dios. El alma te permite sentir la vida, pero el espíritu te permite comprenderla. Y cuando ambas dimensiones encuentran su lugar correcto, surge una identidad completa, humana y eterna, sensible y profunda, emocional y espiritual. Una identidad que no se desmorona, porque está sostenida desde el centro invisible donde habita lo verdadero. Para comprender por qué el alma a veces parece tan inestable, tan sensible, tan llena de conflictos y contradicciones, es necesario recordar algo fundamental: el alma nunca fue diseñada para gobernar sola. Desde el origen de la humanidad, el espíritu era la parte que recibía vida, dirección y verdad de Dios, y el alma respondía, reflejaba, expresaba esa vida. Pero cuando la humanidad se desconectó de su fuente, algo profundo ocurrió en su interior, el espíritu quedó apagado, inactivo, y el alma quedó a cargo de una estructura para la cual no estaba preparada. El resultado fue una existencia invertida, donde la dimensión emocional, racional y volitiva asumió el peso de dirigir la vida entera. Y aunque el alma es maravillosa, capaz de sentir, crear, recordar, decidir, amar y soñar, no fue creada para cargar la responsabilidad espiritual del ser humano. El alma es la sala de control de la vida terrenal, el espacio donde se procesan pensamientos, emociones y decisiones.
Allí se analizan situaciones, se evalúan posibilidades, se forman creencias, se guardan memorias, se experimentan alegrías y tristezas. Las emociones vibran como corrientes de energía, los pensamientos corren como ríos que buscan un cauce, la voluntad intenta decidir entre caminos que parecen igualmente inciertos. Pero cuando el espíritu está desconectado, esa sala de control se convierte en un lugar caótico. El alma comienza a reaccionar ante cada estímulo sin una guía más profunda. Una emoción intensa puede dirigir una decisión importante. Un recuerdo doloroso puede convertirse en un filtro para interpretar el presente. Un pensamiento repetitivo puede transformarse en una verdad absoluta. Una preocupación puede tomar el control de todo el sistema interior. No porque el alma sea mala, sino porque está intentando gobernar desde una posición para la que no fue diseñada. Esta condición de la humanidad desconectada del espíritu fue descrita a lo largo de la historia como una especie de muerte interior. No era muerte física, ni emocional, ni mental, sino muerte espiritual, un espíritu que existía, pero que no tenía vida. Un espíritu que estaba ahí, pero sin luz. Un espíritu que pertenecía al ser humano, pero que no participaba activamente en la experiencia diaria. Y cuando el espíritu dejó de ser la fuente, el alma se convirtió en la voz más fuerte dentro del ser. Desde entonces, la vida humana comenzó a desarrollarse guiada por emociones que cambian con el clima, por pensamientos que dependen de experiencias pasadas, por deseos que se contradicen entre sí, por impulsos que prometen mucho y dan poco. El alma empezó a construir la vida desde sus propias fuerzas, como un capitán navegando sin brújula. Por eso tantas personas experimentan una sensación constante de vacío, de cansancio, de confusión, incluso cuando sienten intensamente, piensan profundamente o buscan desesperadamente dirección. El alma, sin el espíritu, intenta llenar espacios que no puede llenar, resolver preguntas que no puede responder y encontrar caminos que no puede ver. Intenta ser la fuente, cuando solo debería ser el reflejo. Intenta ser la guía, cuando solo debería ser la expresión. Intenta ser la raíz, cuando solo es una rama viva de un árbol espiritual más profundo. La vida dirigida únicamente desde el alma se convierte en un ciclo interminable de emociones extremas, pensamientos repetitivos, decisiones impulsivas y búsquedas sin descanso. Pero cuando el espíritu despierta, todo el interior comienza a reordenarse. El espíritu no grita para imponerse, simplemente enciende una luz que el alma no puede producir por sí sola. Esa luz ilumina pensamientos, calma emociones y fortalece la voluntad. La mente empieza a ver con claridad lo que antes era confuso. Las emociones dejan de ser tormenta y se transforman en señales. La voluntad deja de temblar ante cada duda y se vuelve capaz de elegir con firmeza. El espíritu ofrece una dirección que no depende de recuerdos, miedos ni deseos, sino de una verdad más profunda que permanece aunque todo cambie. Cuando el espíritu ocupa su lugar, el alma encuentra descanso. Deja de intentar controlar lo que no puede controlar. Deja de buscar respuestas en círculos interminables. Aprende a recibir en lugar de producir. Aprende a seguir en lugar de gobernar. Aprende a expresar en lugar de cargar. Y en esa alineación, el cuerpo también encuentra orden, ya no actúa desde impulsos emocionales, sino desde una claridad que fluye desde lo más profundo. La ansiedad disminuye, la confusión se aclara, el caos emocional se calma, porque el alma vuelve a ocupar su función original. Comprender esto no es solo reconocer una estructura espiritual, sino entender por qué el alma sufre tanto cuando vive sola, y por qué descansa tanto cuando el espíritu vive. La vida humana fue diseñada para funcionar desde adentro hacia afuera, el espíritu recibe, el alma responde, el cuerpo actúa. Cuando este orden se rompe, la existencia se vuelve una lucha constante. Pero cuando se restaura, todo empieza a alinearse, las emociones con la verdad, los pensamientos con la claridad, las decisiones con el propósito. El alma es hermosa, profunda, creativa y esencial, pero no fue hecha para gobernar. Fue hecha para vivir bajo la luz del espíritu. Y cuando esa luz se enciende, la vida entera, desde la mente hasta las emociones, desde las decisiones hasta el comportamiento, encuentra su verdadero equilibrio y su verdadero sentido. Para comprender de manera completa la dinámica interior del ser humano,
es necesario reconocer algo fundamental: el alma no es mala. No es una enemiga del espíritu, no es un obstáculo, ni una falla en el diseño divino. Por el contrario, el alma es un regalo extraordinario, la dimensión que nos permite experimentar la vida con profundidad emocional, sensibilidad, imaginación y belleza. A través del alma podemos sentir amor, disfrutar la música, llorar ante una pérdida, soñar futuros posibles, crear ideas que cambian el mundo, recordar momentos que marcaron nuestra historia. Y conectar con quienes amamos de una manera única y humana. El alma es el lienzo sobre el cual se pintan los colores de la existencia terrenal. Pero aunque el alma es maravillosa, posee una verdad ineludible, es poderosa, pero no fue diseñada para guiar sola. Su fuerza es intensa, pero su dirección es inestable si no está acompañada. Sus emociones pueden elevar el espíritu humano hasta lo más alto, pero también pueden llevarlo a profundos abismos si no se encuentran bajo una luz superior. Sus pensamientos pueden ser brillantes, pero a la vez pueden confundirse en laberintos interminables si no tienen un punto de referencia inmutable. Por eso, cuando el alma intenta dirigir la vida sin la guía del espíritu, actúa como un caballo fuerte, veloz y lleno de energía, pero sin jinete. No es un caballo malo, ni débil, ni defectuoso. Es un caballo salvaje, impresionante, hermoso, pero indomable cuando nadie lo conduce. El alma sin guía puede correr con intensidad hacia metas que parecen buenas, pero perderse en el camino porque no tiene dirección. Puede amar con entrega total, pero confundirse entre afecto genuino y necesidad emocional. Puede soñar en grande, pero rendirse al primer obstáculo porque no encuentra propósito profundo. Puede imaginar maravillas, pero también puede crear temores que jamás ocurrirán. Puede sentir alegría inmensa, pero puede caer en tristeza profunda con la misma velocidad. No es maldad, es naturaleza. El alma fue creada para sentir, no para determinar el rumbo. Para interpretar, no para dictar destino. Para procesar, no para gobernar. Cuando el alma está sola, puede convertirse en la fuente de decisiones impulsivas, emociones desbordadas, pensamientos caóticos y deseos contradictorios. Puede aferrarse a heridas pasadas y convertirlas en filtros para todas las experiencias presentes. Puede creer que lo que siente hoy es la verdad absoluta, aunque mañana sienta exactamente lo contrario. Puede construirse ilusiones que más tarde se desmoronan por su propio peso. El alma sin guía intenta sostener la vida desde emociones cambiantes y pensamientos fugaces, y ese esfuerzo la agota. Es como un mar sin luna que marque la marea, como un barco sin faro hacia el cual dirigirse. Pero cuando el espíritu toma su lugar, el alma encuentra equilibrio. La fuerza emocional sigue existiendo, pero deja de ser destructiva. La creatividad fluye, pero ya no se dispersa sin rumbo. La voluntad se activa, pero se orienta hacia lo que tiene propósito. El alma sigue sintiendo, soñando, pensando y amando, pero lo hace desde un orden interior que la sostiene. El espíritu le da dirección, propósito y claridad. La guía espiritual no controla ni domina al alma, sino que la conduce, la eleva y la ordena. Así como un jinete experimentado no reprime el movimiento del caballo, sino que lo encamina hacia su mejor potencial, el espíritu ordena al alma para que pueda manifestar su belleza sin caer en su propio caos. En esa armonía, el alma se vuelve un instrumento extraordinario. Las emociones dejan de ser tormentas que arrastran y se convierten en expresiones profundas. Los pensamientos dejan de ser agitados y se vuelven claros y precisos. La creatividad deja de estar fragmentada y se vuelve poderosa y orientada. La voluntad deja de temblar entre deseos y miedos y se transforma en una fuerza estable que toma decisiones desde un fundamento eterno. El alma, cuando se alinea con el espíritu, florece. Las heridas encuentran sanidad. Los recuerdos dejan de oprimir. Los deseos encuentran dirección. Las emociones se estabilizan. Los pensamientos se ordenan. Y la vida adquiere una belleza que no depende de circunstancias externas. Esta realidad transforma por completo la forma de ver el alma. No es un enemigo a vencer, sino un territorio a guiar. No es algo que deba ser suprimido, sino algo que debe ser ordenado y nutrido. El alma fue creada para ser un reflejo hermoso del espíritu, no un reemplazo de él.
Y cuando el espíritu dirige, el alma encuentra descanso, claridad y propósito. Ya no intenta ser algo que no es. Ya no carga pesos que no le corresponden. Ya no se desgasta intentando resolver lo que solo puede entenderse desde lo profundo. Y es entonces, en esa unión, cuando la vida interior se convierte en un jardín ordenado donde cada emoción, pensamiento y decisión ocupa su lugar perfecto y su función correcta. Así, la fuerza del alma no es un problema, sino un potencial. Su sensibilidad no es una debilidad, sino una riqueza. Su intensidad no es un obstáculo, sino una herramienta. Todo encuentra sentido cuando el espíritu guía. El alma, lejos de ser un caballo desbordado, se convierte en una expresión hermosa del propósito eterno que vive en lo más profundo del ser. En lo más profundo del ser humano existe una dimensión que no puede verse, tocarse ni medirse, pero cuya presencia se siente en los momentos de mayor silencio interior, el espíritu. Esta dimensión no surgió de procesos biológicos ni de impulsos emocionales, tiene un origen mucho más antiguo y sagrado. La Escritura describe un instante en el que la existencia humana cambió para siempre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero el cuerpo, perfectamente moldeado, aún no tenía vida. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario, un soplo divino entró en aquella forma física y la transformó en un ser viviente. Ese soplo no fue aire natural, fue esencia espiritual. Fue la entrega de una porción de vida que provenía directamente del Creador, una chispa eterna depositada en lo más profundo del ser humano. Ese aliento divino sigue siendo la clave para entender qué es el espíritu. Es la parte que no envejece cuando envejece el cuerpo, la parte que no se rompe cuando el alma se hiere, la parte que no se apaga cuando la mente se confunde. Es la raíz eterna que habita en cada persona, la huella del cielo dentro de la tierra. El espíritu no vibra con emociones ni procesa ideas, percibe lo eterno. No se alimenta de experiencias terrenales ni de razonamientos humanos, se nutre de verdad divina, de propósito, de presencia. Allí, en ese núcleo silencioso, se encuentra la capacidad de reconocer lo sagrado incluso sin haberlo aprendido, de anhelar lo eterno aún sin entenderlo. De sentir una dirección interior que no proviene del pensamiento ni del sentimiento, sino de algo mucho más profundo. El espíritu es la antena invisible del ser humano, la parte que capta señales que el alma no puede interpretar por sí sola. Cuando una persona siente una inquietud que no es emocional, o una certeza que no proviene del análisis, o una paz que no tiene explicación lógica, suele ser el espíritu hablando desde lo profundo. Esa voz es suave, pero firme. No grita, pero permanece. No presiona, pero guía. Es la resonancia del aliento divino recordando que dentro de cada persona hay algo que no pertenece exclusivamente al mundo material. El espíritu es el recordatorio silencioso de que no fuimos creados únicamente para existir, sino para conectarnos con aquello que nos dio vida. Sin embargo, aunque el espíritu contiene esa chispa eterna, puede permanecer inactivo o silencioso cuando no se alimenta. No porque deje de existir, sino porque su conexión con lo divino se debilita cuando el alma toma el control y la vida se construye únicamente desde emociones, pensamientos o decisiones humanas. Un espíritu desconectado existe, pero no resuena. Está presente, pero sin fuerza. Es como una lámpara apagada, sigue siendo lámpara, pero la luz no fluye. Muchas personas pasan años, o incluso toda la vida, sintiendo un vacío que nada logra llenar, porque ese vacío no pertenece al alma ni al cuerpo, sino al espíritu. Nada que provenga del mundo terrenal puede llenar un espacio diseñado para lo eterno. Cuando el espíritu finalmente despierta, algo en el interior cambia de manera radical. No se trata de una emoción intensa ni de una idea poderosa, es una vida nueva que comienza a moverse desde dentro. El espíritu revive, respira, se enciende. De pronto, lo que antes parecía confusión se aclara. Lo que antes pesaba se aligera. Lo que antes no tenía forma encuentra propósito. El alma, que antes buscaba desesperadamente dirección, comienza a encontrar descanso. Las emociones dejan de gobernar. Los pensamientos dejan de dictar verdad absoluta. La voluntad deja de luchar en soledad. Todo el ser comienza a alinearse desde el interior hacia afuera. El espíritu es, entonces, el verdadero centro del ser.
Cuando se mantiene conectado a su fuente, cada parte de la persona encuentra su lugar natural. El alma se convierte en un reflejo de lo eterno, no en su propio maestro. El cuerpo se convierte en un instrumento de vida, no en un tirano que demanda. La existencia entera fluye con un orden que no puede lograrse mediante fuerza emocional ni disciplina mental. Es un orden que nace de la raíz eterna en el interior. Comprender el espíritu como el aliento divino dentro del ser humano transforma por completo la perspectiva de la identidad. No somos solamente cuerpos que sienten y piensan, somos seres que llevan dentro una chispa eterna esperando ser encendida, alimentada y guiada. Cuando esa chispa se aviva, todo el resto se ilumina. La vida deja de sentirse incompleta, porque el ser entero comienza a vivir desde su verdadera fuente. El espíritu, ese susurro silencioso que siempre estuvo ahí, se convierte en la voz que guía, sostiene, revela y conecta al ser humano con su origen eterno. Existe una realidad espiritual que atraviesa la historia humana, aunque el espíritu fue creado para ser la fuente de vida interior, hubo un tiempo en que esa dimensión permaneció apagada en la mayoría de las personas. No porque dejara de existir, sino porque se encontraba desconectada de su origen. El cuerpo vivía, el alma sentía y decidía, pero el espíritu, esa parte diseñada para recibir vida divina, estaba inactivo, sin luz, sin dirección. Esta condición no podía percibirse con los ojos ni explicarse con palabras humanas, pero se manifestaba en una sensación profunda de vacío, de confusión, de desconexión interior. La escritura describe esta situación como una muerte espiritual, un estado en el que la parte más profunda del ser humano existe, pero no participa activamente en la vida. Es como un árbol que aún tiene raíces, pero que no recibe agua, la estructura está ahí, pero falta la vida que la haga florecer. Cuando el espíritu permanece desconectado, el alma toma el control total de la experiencia humana. Y aunque el alma es poderosa y hermosa, no tiene la capacidad de guiar la existencia completa. Sus emociones fluctúan, sus pensamientos cambian con las circunstancias, sus heridas colorean la percepción, sus deseos pueden empujar en direcciones que no llenan. Y su voluntad se debilita bajo el peso de decisiones difíciles. Una vida conducida solo desde el alma puede alcanzar logros, relaciones, sueños y experiencias, pero siempre lleva consigo una sensación de ausencia, la ausencia de una raíz profunda que dé sentido a todo. La persona puede experimentar amor, éxito, creatividad, inteligencia y sensibilidad, pero aún así sentir que falta algo, que algo no está completo, que la vida tiene un eco de un propósito mayor que no logra alcanzarse. Es en este punto donde aparece una verdad transformadora, el espíritu puede volver a vivir. No en un sentido metafórico, sino en el sentido más profundo y real. La vida espiritual no comienza con ideas o emociones, sino con un renacimiento interior. Este renacer es descrito como un nuevo nacimiento, uno que no proviene del cuerpo ni de la voluntad humana, sino del Espíritu de Dios. Es un despertar interno donde la chispa divina vuelve a encenderse dentro del ser humano. Donde antes había silencio, ahora hay vida. Donde antes había vacío, ahora hay plenitud. Donde antes había desconexión, ahora hay comunión. Cuando el espíritu revive, la persona experimenta una transformación que no puede explicarse únicamente con palabras. No es simplemente sentir algo bonito, ni emocionarse con algo espiritual, ni adoptar una filosofía nueva. Es como si una luz se encendiera en una habitación que llevaba años en oscuridad. La vida interior adquiere profundidad, claridad y propósito. Se perciben verdades que antes parecían lejanas. Se siente una dirección que no proviene de la lógica ni de las emociones. El alma, que antes gobernaba sola, comienza a descansar en una guía más alta. Los pensamientos dejan de girar sin control, las emociones encuentran equilibrio, y la voluntad se fortalece al recibir una convicción que no depende del estado emocional. Este renacimiento espiritual permite que el ser humano experimente algo extraordinario, comunión con Dios. Una relación viva, íntima, continua, no basada en rituales ni en emociones pasajeras, sino en una conexión espiritual genuina. El espíritu, una vez despertado, reconoce su origen y busca naturalmente la fuente de donde provino. Comienza a alimentarse de verdad, propósito, presencia y guía. Y en esa comunión,
La persona descubre una vida que va más allá de lo terrenal, una vida plena que no depende de circunstancias, sino de una raíz eterna que sostiene todo lo demás. A medida que el espíritu se fortalece, comienza a transformar al alma. Las emociones que antes dominaban ahora se someten a una paz más profunda. Los pensamientos que antes se dispersaban ahora se organizan alrededor de una verdad superior. La voluntad, antes débil y confusa, se vuelve firme porque encuentra una razón más grande para actuar. El alma no deja de sentir, pensar ni decidir, simplemente deja de hacerlo en soledad. Ahora se apoya en una guía eterna que le da equilibrio y claridad. Y el cuerpo, que antes respondía a impulsos cambiantes del alma, ahora se convierte en un instrumento que refleja el orden interior del espíritu. Una vez que el espíritu revive, la experiencia humana cambia desde la raíz. La vida deja de ser un intento constante de llenar vacíos y se convierte en una expresión natural de plenitud interior. La persona ya no busca desesperadamente su identidad, porque ha encontrado la parte de sí misma que estaba dormida. Ya no trata de sostenerse emocionalmente por sí sola, porque hay una fuerza interior que la sostiene. Ya no se siente perdida en sus pensamientos, porque hay una luz profunda que los guía. Este renacer no elimina los desafíos, pero transforma la manera de enfrentarlos. Donde antes había temor, surge fortaleza. Donde antes había confusión, surge discernimiento. Donde antes había desgaste, surge renovación. Comprender la diferencia entre un espíritu dormido y un espíritu vivo es comprender la diferencia entre existir y realmente vivir. El espíritu despierto devuelve al ser humano su propósito, su dirección y su raíz eterna. Es el inicio de una vida guiada por lo profundo, no por lo pasajero. Y cuando esta vida espiritual se activa, el alma encuentra por fin el lugar donde descansar y la fuerza para reflejar la plenitud que siempre estuvo destinada a expresar. Cuando se comprende que el alma y el espíritu cumplen funciones distintas, también se comprende por qué la vida interior puede oscilar entre claridad y confusión. El alma es el centro donde se mueven emociones, razonamientos y decisiones. Allí se siente el dolor y la alegría, se analizan los problemas, se imaginan posibilidades, se recuerdan heridas y se toman elecciones que marcan el rumbo de la existencia cotidiana. El alma es dinámica, sensible, brillante a momentos, oscura en otros, siempre cambiante según lo que experimenta. Por eso puede sentirse llena en un instante y vacía en el siguiente, puede estar segura hoy y temerosa mañana, puede amar intensamente y luego dudar de todo. El alma es humana, profunda, preciosa y frágil. Necesita dirección. El espíritu, en cambio, no reacciona según las circunstancias del día. No cambia con el clima emocional ni con lo que la mente interpreta. Es la parte del ser humano diseñada para percibir lo eterno, para recibir verdad, para conectar con Dios, para alinearse con un propósito que no depende de estados de ánimo ni de experiencias pasajeras. Mientras el alma dice siento, pienso, decido, el espíritu dice percibo, entiendo, me alineo. El alma se mueve por lo visible, el espíritu por lo invisible. El alma vive entre el pasado y el futuro, el espíritu vive desde lo eterno. Y es precisamente esta diferencia la que explica por qué, cuando alguien vive exclusivamente desde el alma, aparece una inquietud difícil de describir, una sensación de que falta algo, de que nada es suficiente, de que la mente no encuentra reposo, de que las emociones se sobrecargan y la voluntad se desgasta intentando sostenerlo todo. Esa inquietud diaria es el resultado de una vida guiada desde la superficie interior, no desde la raíz. El alma, por sí sola, intenta controlar pensamientos, emociones y decisiones, pero cuanto más intenta sostener, más se cansa. Intenta ordenar sus emociones, pero éstas cambian. Intenta controlar sus pensamientos, pero estos se dispersan. Intenta forzar decisiones, pero la voluntad se debilita. El alma se mueve en un vaivén constante entre lo que siente, lo que teme, lo que desea y lo que recuerda. Y en medio de todo esto, aparece una sensación de vacío, como si lo que se hace nunca fuera suficiente. Esa sensación no es un fallo emocional, es un recordatorio espiritual. Es el espíritu llamando desde lo profundo, indicando que la vida no puede sostenerse únicamente desde emociones y razonamientos, porque fueron diseñados para responder, no para gobernar. Cuando el espíritu comienza a guiar,
la vida interior cambia de forma radical. La paz ya no depende de cómo se sienta el alma, sino de lo que percibe el espíritu. La claridad ya no depende de que los pensamientos se alineen, sino de una luz interior que los ordena. La fortaleza ya no nace de la fuerza de voluntad, sino de una convicción que proviene de lo eterno. El espíritu trae un tipo de dirección que no se explica con lógica ni se sostiene por emoción, es más profunda, más silenciosa y más fuerte. No obliga, orienta. No empuja, ilumina. No se impone, convence desde dentro. Cuando una persona empieza a vivir guiada por el espíritu, el alma encuentra su lugar natural. Las emociones dejan de ser un mar desbordado y se convierten en olas que ya no controlan el rumbo. Los pensamientos dejan de ser un torbellino y se vuelven un río que fluye con claridad. La voluntad deja de temblar ante cada duda y se vuelve firme, porque ya no decide sola, decide desde una raíz que le da dirección. El alma, lejos de apagarse, florece bajo la guía del espíritu. Se vuelve más estable, más sabia, más profunda. La sensibilidad emocional se vuelve más pura, la creatividad se vuelve más clara, los deseos se alinean con un propósito mayor. La vida interior deja de ser una lucha constante y se convierte en un viaje ordenado desde lo profundo. Y el cuerpo también cambia. Ya no actúa impulsivamente según emociones momentáneas, sino según decisiones guiadas por una claridad espiritual. El cuerpo deja de reflejar desorden y comienza a manifestar equilibrio. Las acciones se vuelven coherentes. Los hábitos se transforman. Las palabras se vuelven más conscientes. La vida externa comienza a reflejar un orden interno que surge desde la raíz espiritual. La diferencia entre una vida guiada por el alma y una vida guiada por el espíritu es inmensa. La primera produce desgaste, confusión, ansiedad y una sensación permanente de insuficiencia. La segunda produce paz, propósito, claridad y una fortaleza que no depende de circunstancias. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque el espíritu ilumina el camino incluso en la oscuridad. En un día común, esta diferencia se siente de manera simple pero poderosa. Cuando la vida se dirige desde el alma, los pensamientos se aceleran y las emociones se intensifican. La persona se siente inquieta, llena de dudas, buscando sin encontrar. Pero cuando la vida se dirige desde el espíritu, aparece una calma que no tiene explicación lógica. El alma descansa, la mente se aclara, la voluntad se alinea. Todo dentro del ser humano encuentra su posición adecuada cuando lo eterno ocupa el centro. Así, vivir desde el espíritu no es una experiencia extraordinaria reservada para momentos especiales, es un llamado diario a ser guiados desde lo profundo. Es permitir que la vida fluya desde la raíz y no desde las ramas. Y cuando eso ocurre, el alma deja de luchar por encontrar paz, porque finalmente la encuentra en el único lugar donde siempre estuvo destinada a descansar, en un espíritu vivo, alimentado y obedecido.